Episodio 15. 10º cuaderno. La isla del diablo. El banco de Dreyfus. Es la más pequeña de las 3 islas de la Salvación, la más al norte también, y la más directamente batida por el viento y las olas. Después de una estrecha planicie que bordea toda la orilla del mar, asciende rápidamente hacia una elevada llanura en la que están instalados el puesto de guardia de los vigilantes y una sola sala para los presidiarios, alrededor de una docena. A la isla del diablo, oficialmente, no se debe enviar presos por delitos comunes, sino tan solo a los condenados y deportados políticos. Cada uno vive en una casita de techo de chapa. El lunes se les distribuye los víveres crudos para toda la semana y, cada día, un bollo de pan. Son unos 30. Como enfermero, tienen al doctor Leger, quien envenenó a toda su familia en Lyon o sus alrededores. Los políticos no se tratan con los presidiarios y, alguna vez, escriben a Cayena protestando contra tal o cual presidiario de la isla. Entonces, agarran al denunciado y lo devuelven a Royal. Un cable une Royal con la isla del diablo, pues, muy a menudo, el mar está demasiado embarrecido para que la chalupa de Royal pueda atracar en una especie de pontón de cemento. El guardián jefe del campamento, hay 3 de ellos, se llama Santori. Es un zangón sucio que, a veces, lleva barba de 8 días. Papillón, espero que se porte usted bien aquí. No me toque usted los cojones y yo le dejaré tranquilo. Suba al campamento. Le veré allá arriba. En la sala me encuentro a 6 forzados, 2 chinos, 2 negros, un bordelés y un tipo de Lille. Uno de los chinos me conoce bien. Estaba conmigo en Saint-Glogant, en prevención por asesinato. Es un indochino, un superviviente de la rebelión del presidio de Paulo Condor en Indochina. Pirata profesional, atacaba los sampanes y, alguna vez, asesinaba a toda la tripulación con su familia. Excesivamente peligroso, tiene, sin embargo, una manera de vivir en común que capta la confianza y la simpatía de todo el mundo. ¿Qué tal, papillón? ¿Y tú, Chang? Vamos tirando. Aquí estamos bien. Tú come conmigo. Tú dormir allá, al lado de mí. Yo guisar 2 veces al día. Tú pescar peces. Aquí, muchos peces. Llega Santori. Ya está instalado. Mañana por la mañana irá usted con Chang a dar de comer a los cerdos. Él traerá los cocos y usted los partirá en 2 con una hacha. Hay que poner aparte los cocos cremosos para dárselos a los lechoncitos que aún no tienen dientes. Por la tarde a las 4 el mismo trabajo. Aparte de esas 2 horas, una por la mañana y otra por la tarde, es usted libre de hacer lo que quiera en la isla. Todos los pescadores deben subirle 1 kilo de pescado todos los días a mi cocinero o bien langostinos. Así, todo el mundo está contento. ¿Conforme? Sí, Monsieur Santori. Sé que eres hombre de fuga, pero como aquí es imposible fugarse, no voy a hacerme mala sangre. Por la noche estáis encerrados, pero sé que aún así hay quien sale. Cuidado con los deportados políticos. Todos tienen un machete. Si te aproximas a sus viviendas creen que vas a robarles una gallina o huevos. De este modo puedes conseguir que te maten o te hieran, pues ellos te ven y tú no. Después de haber dado de comer a más de 200 cerdos, he recorrido la isla durante todo el día, acompañado por Chang, quien la conoce a fondo. Un anciano, con una larga barba blanca, se ha cruzado con nosotros en el camino que rodea a la isla por la orilla del mar. Era un periodista de Nueva Caledonia que, durante la guerra de 1914, escribía contra Francia en favor de los alemanes. También he visto al asqueroso que mandó fusilar a Edith Cavell, la enfermera inglesa o belga que salvaba a los aviadores ingleses en 1917. Este repugnante personaje, gordo y macizo, tenía un bastón en la mano y con él azotaba una murena enorme, de más de 1,50 m de largo y gruesa como mi muslo. El enfermero, por su parte, vive también en una de esas casitas que solo deberían ser para los políticos. El doctor Leger es un hombre alto, de aspecto apacible, sucio y robusto. Tan solo su cara está limpia, coronada por cabellos grisáceos y muy largos en el cuello y las sienes. Sus manos están llenas de heridas mal cicatrizadas que debe de inferirse al agarrarse, en el mar, a las asperezas de las rocas. Si necesitas algo, ven y te lo daré. Pero ven solo si estás enfermo. No me gusta que me visiten, y menos aún que me hablen. Vendo huevos y, alguna vez, un pollo o una gallina. Si matas a escondidas un lechoncito, tráeme un jamón y yo te daré un pollo y 6 huevos. Ya que estás aquí, llévate este frasco de 120 pastillas de quinina. Como seguramente has venido aquí para escaparte, en el caso de que por milagro lo consiguieras, necesitarías mucho en la selva.
Pesco por la mañana y por la tarde cantidades astronómicas de salmonetes de roca. Envío de 3 a 4 kilos cada día a los guardianes. Santoguí está radiante, pues jamás le habían dado tanta variedad de pescado y langostinos. Ayer, el galeno Germain Guibert vino a la isla del Diablo. Como el mar estaba tranquilo, le acompañaba el comandante de Royal y Madame Guibert. Esta admirable mujer era la primera que ponía pie en la isla. Según el comandante, jamás un civil había estado en ella. He podido hablar más de una hora con la esposa del galeno. Ha venido conmigo hasta el banco donde Dreyfus se sentaba a mirar el horizonte, hacia la Francia, que lo había repudiado. Si esta piedra pudiera transmitirnos los pensamientos de Dreyfus, dice acariciando la piedra. Papillón, seguramente es esta la última vez que nos vemos, ya que me dice que dentro de poco intentará fugarse. Rogaré a Dios para que le haga triunfar. Le pido que antes de partir venga a pasar un minuto en este banco que he acariciado y que lo toque para decirme así adiós. El comandante me ha autorizado a enviar por el cable, cuando yo le desee, langostinos y pescado para el doctor. Santoguí está de acuerdo. Adiós, doctor. Adiós, señora. Con la mayor naturalidad posible los saludo antes de que la chalupa se separe del pontón. Los ojos de Madame Guibert me miran muy abiertos, como queriendo decirme: acuérdate siempre de nosotros, que tampoco te olvidaremos nunca. El banco de Dreyfus está en lo más alto del extremo norte de la isla. Domina el mar desde más de 40 metros. Hoy no he ido a pescar. En un vivero natural tengo más de 100 kilos de salmonetes y en un tonel de hierro atado con una cadena más de 500 de langostinos. Puedo dejar, pues, de ocuparme de pescar. Tengo de sobra para enviar al galeno, para Santoguí, para el chino y para mí. Estamos en 1941 y hace 11 años que estoy preso. Tengo 35 años. Los más hermosos de mi vida los he pasado o en una celda o en el calabozo. Solo he tenido 7 meses de libertad completa en mi tribu india. Los críos que he debido tener con mis 2 mujeres indias tienen ahora 8 años. ¡Qué horror! ¡Qué deprisa ha pasado el tiempo! Pero, mirando hacia atrás, contemplo esas horas, esos minutos tan largos de soportar, empero incrustados cada uno de ellos en este Vía Crucis. 35 años. ¿Dónde están Montmartre, la Place Blanche, Pigalle, el baile del Petit Jardin, el Boulevard de Clichy? ¿Dónde está la Nenette, con su cara de Madonna, verdadero camafeo que con sus ojazos negros devorándome de desesperación gritó en la audiencia: «No te preocupes, querido, iré a buscarte allí»? ¿Dónde está Raymond Goubert con sus «nos absolverán»? ¿Dónde están los 12 enchufados del jurado, y la bofia, y el fiscal? ¿Qué hacen mi papá y las familias que han fundado mis hermanas bajo el yugo alemán? Y tantas fugas. Veamos, ¿cuántas fugas? La primera, cuando salí del hospital, después de haber noqueado a los guardianes. La segunda, en Colombia, en Río Hacha. La mejor. En esa triunfé por completo. ¿Por qué abandoné mi tribu? Un estremecimiento amoroso recorre mi cuerpo. Me parece sentir aún en mí las sensaciones de los actos de amor con las 2 hermanas indias. Luego, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, en Barranquilla. Qué mala suerte en esas fugas, aquel golpe de la misa tan desdichadamente fracasado, aquella dinamita del demonio y luego Clouseau enganchándose los pantalones, y el retraso de aquel somnífero. La séptima en Royal, donde aquel asqueroso de Bercelier me denunció, aquella hubiera resultado, seguro, sin su maldita presencia, y si hubiera cerrado el pico, yo estaría libre con mi pobre amigo Carbonieri. La octava, la última, la del asilo. Un error, un gran error por mi parte, haber dejado al italiano elegir el punto de la botadura. 200 metros más abajo, cerca de la carnicería, y hubiéramos tenido, sin lugar a dudas, más facilidad para botar la balsa. Este banco donde Dreyfus, condenado inocente, encontró el coraje de vivir a pesar de todo, tiene que servirme de algo. No debo confesarme vencido. Hay que intentar otra fuga. Sí, esta piedra polida, lisa, al borde de este abismo de rocas, donde las olas golpean rabiosamente, sin pausa, debe ser para mí un sostén y un ejemplo. Dreyfus jamás se dejó abatir y siempre, hasta el fin, luchó por su rehabilitación. Es verdad que contó con Émile Zola y su famoso yo acuso para defenderlo. De todas formas, si él no hubiera sido un hombre bien templado, ante tanta injusticia se hubiera arrojado, ciertamente, desde este mismo banco al vacío. Aguantó el golpe. Yo no debo ser menos que él, y no debo abandonar tampoco la idea de intentar otra fuga teniendo como divisa vencer o morir. La palabra morir debo desecharla,
para pensar tan solo que venceré y seré libre. En las largas horas que paso sentado en el banco de Dreyfus, mi cerebro vagabundea, sueña con el pasado y recrea proyectos de color de rosa para el porvenir. A menudo mis ojos son deslumbrados por un exceso de luz, por los reflejos palatinados de la cresta de las olas. A fuerza de mirar ese mar sin realmente verlo, conozco todos los caprichos posibles e imaginables de las olas impelidas por el viento. El mar, inexorablemente, sin fatigarse jamás, ataca las rocas más avanzadas de la isla. Las escarba, las descascarilla y parece que le dijera a la isla del diablo: «Vete, es preciso que desaparezcas, me estorbas cuando me lanzo hacia tierra grande, me obstaculizas el camino, por eso, cada día, sin descanso, me llevo un trocito de ti». Cuando hay tempestad, el mar ataca más y mejor, y no solo ahonda y trae a retirarse todo cuanto ha podido destruir, sino que, además, trata por todos los medios de hacer llegar el agua a todos los rincones e intersticios para minar, poco a poco, por debajo, esos gigantes de roca que parecen decir: «Por aquí no se pasa». Y entonces descubro un hecho muy importante. Justamente debajo del banco de Dreyfus, de cara a unas rocas inmensas que tienen forma de lomo de asno, las olas atacan, se rompen y se retiran con violencia. Sus toneladas de agua no pueden desparramarse porque están encajonadas entre dos rocas que forman una herradura de unos 5 a 6 metros de ancho. Luego está el acantilado, de tal modo que el agua de la ola no tiene otra salida para volver al mar. Mi descubrimiento es muy importante, porque si en el momento en que la ola rompe y se precipita en la cavidad me arrojo desde la peña con un saco de cocos, sumergiéndome directamente en dicha ola, sin duda alguna que me arrastraría consigo al retirarse. Sé de dónde puedo tomar muchos sacos de yute, pues en la pocilga hay tantos como se quiera para guardar los cocos. Primero debo hacer una prueba. En luna llena las mareas son más altas y, por lo tanto, las olas son más fuertes. Esperaré la luna llena. Un saco de yute bien cosido, lleno de cocos secos con su envoltura de fibra, puede disimularse perfectamente en una especie de gruta para entrar en la cual es preciso ir por debajo del agua. La he descubierto al sumergirme para atrapar langostinos. Estos se adhieren al techo de la gruta, que recibe aire solo cuando la marea está baja. En otro saco, atado al de los cocos, he puesto una piedra que debe pesar de 35 a 40 kilos. Como yo pienso partir con 2 sacos en vez de uno y peso 70 kilos, quedan salvadas las proporciones. Me siento muy excitado por esta experiencia. Este lado de la isla es tabú. Nadie podría imaginar jamás que a alguien se le ocurriera elegir el lugar más batido por las olas y, por lo tanto, el más peligroso para evadirse. Sin embargo, es el único sitio donde, si consigo alejarme de la costa, sería arrastrado hacia mar abierto y no podría, de ninguna manera, ir a estrellarme contra la isla de Royal. De ahí, y solo de ahí, debo partir. El saco de cocos y la piedra son muy pesados y nada fáciles de llevar. No he podido izarlos a lo alto de la roca, que está resbaladiza y siempre mojada por las olas. Chang, a quien he puesto al corriente de mis intenciones, vendrá a ayudarme. He cogido todo un aparejo de pesca de sedales de fondo para que, si nos sorprenden, podamos decir que hemos ido a poner trampas para los tiburones. «Ánimo, Chang, un poco más y ya está». La luna llena ilumina la escena como si fuera pleno día. El fragor de las olas me anonada. Chang me pregunta: «¿Estás dispuesto, papillón? Échaselo a aquella». La ola, de casi 5 metros de alto, se precipita locamente contra la roca y rompe por debajo de nosotros, pero el choque es tan violento que la cresta pasa por encima de la peña y nos deja empapados. Ello no impide que lancemos el saco en el segundo mismo en que la ola se arremolina antes de retirarse. Arrastrado como una paja, el saco se interna en el mar. «Ya está, Chang, va bien». «Espera, para ver si saco no volver». Apenas 5 minutos más tarde, consternado, veo llegar mi saco, subido a la cresta de una ola de fondo inmensa de más de 7 u 8 metros de altura. La ola levanta como una paja aquel saco de cocos con su piedra. Lo lleva en la cresta, un poco antes de la espuma. Con una fuerza increíble lo devuelve al punto de partida, un poco a la izquierda, y se aplasta contra la roca de enfrente. El saco se abre, los cocos se desparraman y la piedra se hunde al fondo de la cavidad. Empapados hasta los huesos, pues la ola nos ha mojado por entero y nos ha barrido literalmente, por fortuna del lado de tierra, despellejados y contusos, Chang y yo, sin lanzar una mirada más al mar, nos alejamos lo más rápidamente posible de este lugar maldito. «No buena, papillón, no buena esta idea de fuga de la isla del diablo. Es mejor, Royal. Del lado sur puedes salir mejor de aquí».
Sí, pero en Royal la evasión se descubriría en 2 horas, como máximo. Al no estar impulsado el saco de cocos más que por la ola, pueden cogerme en tenaza los 3 canoas de la isla, en tanto que aquí, en primer lugar, no hay embarcación alguna, y en segundo lugar, tengo toda la noche por delante antes de que se den cuenta de la fuga. Además, pueden creer que me he ahogado cuando pescaba. Aquí no hay teléfono. Si me voy durante un temporal, no habrá chalupa capaz de llegar hasta esa isla. Así debo partir de aquí. Pero, ¿cómo? A mediodía cae un sol de plomo. Un sol tropical que casi hace hervir el cerebro, que calcina toda planta que haya logrado nacer, pero que, en todo caso, no ha podido crecer hasta el punto de ser lo bastante fuerte como para resistirlo. Un sol que hace evaporarse en pocas horas los charcos de agua no demasiado profundos, dejando una película blanca de sal. Un sol que hace danzar el aire. Sí, el aire se mueve, literalmente se mueve ante mis ojos, y la reverberación de la luz solar en el mar me quema las pupilas. Sin embargo, de nuevo en el banco de Dreyfus, todo eso no me impide observar el mar, y es entonces cuando me doy cuenta de que soy un perfecto imbécil. La ola de fondo que, 2 veces más alta que las demás, ha devuelto el saco a las rocas, pulverizándolo. Esta ola, digo, se repite solo cada 7. Desde mediodía hasta la puesta del sol he mirado si era algo automático, si no había un cambio de tiempo y, por lo tanto, alguna irregularidad en la periodicidad y en la forma de esa ola gigantesca. No. Ni una sola vez la ola de fondo ha llegado antes o después. 6 olas de unos 6 metros y, luego, formándose a más de 300 metros de la costa, la ola de fondo. Llega derecha como una I. A medida que se aproxima, aumenta de volumen y de altura. Casi nada de espuma en su cresta, al contrario de las otras 6. Muy poca. Hace un ruido peculiar, como un trueno que se aleja y se extingue a lo lejos. Cuando rompe contra las 2 rocas y se precipita en el canal natural y va a chocar contra el acantilado, como su masa de agua es mucho mayor que la de las otras olas, se sofoca. Gira muchas veces en la cavidad y precisa de 10 a 15 segundos para que esos remolinos, esas especies de torbellinos, encuentren la salida y se vayan, arrancando y llevándose consigo grandes piedras que no hacen más que ir y venir con un fragor tal que se diría que se trata de centenares de cargamentos de piedras que se vuelcan brutalmente. He metido una docena de cocos en el mismo saco, junto con una piedra de casi 20 kilos, y apenas rompe la ola de fondo, arrojo el saco. No puedo seguirlo con la vista porque hay demasiada espuma blanca en la cavidad, pero tengo tiempo de advertirlo por un segundo cuando el agua, como succionada, se precipita hacia el mar. El saco no regresa. Las otras 6 olas no habían tenido la suficiente fuerza como para lanzarlo a la costa, y cuando se formó la 7ª, a casi 300 metros, el saco había debido de pasar ya el punto en que nace esa ola, pues no he vuelto a verlo. Henchido de gozo y esperanza, me dirijo al campamento. Ya está. He encontrado una botadura perfecta. Nada de aventuras en este golpe. De todos modos, haré una prueba más seria, exactamente con las mismas condiciones que para mí. 2 sacos de cocos bien atados el uno al otro y, encima, 70 kilos de peso repartidos en 2 o 3 piedras. Se lo cuento a Chang, y mi compañero el chino de Paulo Cóndor escucha, todo oídos, mis explicaciones. Está bien, papillón. Creo que lo has encontrado. Yo ayudal tú para el verdadero intento. Espela el malea alta 8 metros. Pronto, equinoccio. ¿Cómo tú llamas niña salvada por ti en San José? Lisette. Nosotros llamal Lisette a la ola que un día se te llevará, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lisette llega con el mismo ruido que hace un tren al entrar en una estación. Se ha formado a más de 250 metros y, en pie, como un acantilado, avanza aumentando a cada segundo. Es, en verdad, muy impresionante. Rompe con tanta fuerza que Chang y yo somos literalmente barridos de la roca y ellos solos, los sacos cargados, han caído en la cavidad. Nosotros, dado que enseguida hemos advertido a la 10ª de segundo que no podríamos mantenernos en la roca, nos hemos echado hacia atrás, lo que no nos ha salvado de una manga de agua, pero nos ha impedido caer en la cavidad. Hemos hecho la prueba a las 10 de la mañana. No corremos ningún riesgo, porque los 3 guardianes están ocupados en el otro extremo de la isla con un inventario general. El saco se ha alejado y lo distinguimos con toda claridad, muy lejos de la costa. ¿Ha sido llevado más lejos del lugar de nacimiento de la ola de fondo? No tenemos ningún punto de referencia para ver si está más lejos o más cerca. Las 6 olas que siguen a Lisette no han podido atraparlo en su avance. Lisette se forma una vez más y parte de nuevo. Tampoco trae consigo los sacos, así pues, ha salido de su zona de influencia.
Hemos subido rápidamente al banco de Dreyfus para tratar de distinguir los sacos otra vez, y tenemos la alegría, en 4 ocasiones, de verlos surgir muy lejos encima de la cresta de olas que no vuelven a la isla del Diablo, sino que se dirigen al oeste. Indiscutiblemente, la experiencia es positiva. Partiré hacia la gran aventura a lomos de Lisette. ¡Está allí! ¡Mira! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y he aquí que llega Lisette. El mar continúa enfurecido en la punta del banco de Dreyfus, pero hoy está particularmente de mal humor. Lisette avanza con su ruido característico. Me parece más enorme aún, y hoy desplaza, sobre todo en la base, todavía más agua que de costumbre. Esta monstruosa masa líquida viene a atacar las 2 rocas con más rapidez y más directamente que nunca. Y cuando rompe y se precipita contra el espacio que hay entre las enormes piedras, el golpe es aún más ensordecedor, si cabe, que las otras veces. ¿Es ahí donde dices que hay que tirarse? Pues bien, compañero, has escogido el sitio de las 1000 maravillas. Yo no voy. Quiero fugarme, es cierto, pero no suicidarme. A Sylvain le ha impresionado mucho Lisette, a quien acabo de presentarle. Está en la isla del Diablo desde hace 3 días y naturalmente le he propuesto que partamos juntos, cada cual en una balsa. Así, si acepta, tendré un camarada en Tierra Grande para organizar otra fuga. En la selva, uno solo no se lo pasa divertido. No te asustes por adelantado. Reconozco que a la primera impresión cualquier hombre se echaría atrás. Sin embargo, es la única ola capaz de arrastrarte lo bastante lejos como para que las otras que la siguen no tengan suficiente fuerza para devolverte a las rocas. Cálmate, Mila. Hemos probado, dice Chang. Es seguro jamás tú. Una vez marchado, puedes volver a la isla del Diablo ni la palabra royal. He necesitado una semana para convencer a Sylvain. Es un tipo musculoso, de 1,80 m, cuerpo de atleta y bien proporcionado. Bien, admito que nos arrastres lo bastante lejos, pero luego, ¿cuánto tiempo crees que tardaríamos en llegar a Tierra Grande empujados por las mareas? Francamente, Sylvain, no lo sé. La deriva puede ser más o menos larga, eso dependerá del tiempo. El viento no nos afectará. En el mar estaremos demasiado en calma, pero si hace mal tiempo las olas serán más fuertes y nos empujarán más deprisa hasta la selva. En 7, 8 o 10 mareas, todo lo más, tenemos que haber sido arrojados a la costa. Así que, con los cambios, calcula de 48 a 60 horas. ¿Cómo lo calculas? De las islas, derecho a la costa, no hay más que 40 kilómetros. A la deriva, eso representa que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Mira el sentido de las olas. Más o menos, es preciso recorrer de 120 a 150 kilómetros como máximo. Cuando más nos aproximemos a la costa, más directamente nos dirigirán las olas y nos lanzarán a ella. A primera vista, ¿no crees que un pecio a esa distancia no recorre 5 kilómetros por hora? Me mira fijamente y escucha con mucha atención mis explicaciones. Ese chicarrón es muy inteligente. No, sabes lo que te dices, lo reconozco, y si hubiera mareas bajas que nos hicieran perder tiempo, porque ellas serán las que nos atraigan hacia el mar abierto, estaríamos ciertamente en la costa en menos de 30 horas. A causa de las mareas bajas, creo que tienes razón, entre 48 y 60 horas. Llegaremos a la costa. ¿Estás convencido? ¿Partes conmigo? Casi. Supongamos que estamos en Tierra Grande, en la selva. ¿Qué hacemos entonces? Hay que aproximarse a los alrededores de Kourou. Allí hay una aldea de pescadores bastante importante y se encuentran buscadores de balata y de oro. Hay que aproximarse con prudencia, pues también hay un campamento forestal de presidiarios. Ciertamente hay pistas de penetración que en la selva para ir hacia Cayena y hacia un campamento de chinos que se llama Inini. Será preciso amenazar a un preso o a un civil negro y obligarlo a que nos conduzca a Inini. Si el tipo se porta bien, le daremos 500 francos y que se largue. Si es un preso, le obligaremos a huir con nosotros. ¿Qué vamos a hacer en Inini, en ese campamento especial para indochinos? Ahí está el hermano de Chang. Sí, está mi hermano, el fugarse con vosotros. Él seguro encontrar canoa y víveres. Cuando vosotros encontrar el cuicuic, vosotros tenéis todo para la fuga. Un chino nunca es chivato, así que cualquier anamita que encontréis en la selva, vosotros hablad y él avisal cuicuic. ¿Por qué llamáis cuicuic a tu hermano? Pregunta Sylvain. No lo sé, son franceses quienes le bautizaron cuicuic. Y añade, atención, cuando vosotros casi llegados a Tierra Grande, encontrad alenas movedizas, jamás andad por orilla, no bueno, tragalos. Esperad que otra malea os empuje hasta la selva para poder lagarla los bejucos y lamas de árboles, si no, vosotros jodidos.
Ah, sí, Sylvain, no hay que andar nunca por la arena, aunque sea muy cerca de la costa. Es preciso esperar a que podamos agarrar ramas o bejucos. De acuerdo, Papillón, estoy decidido. Como las dos balsas están hechas igual, poco más o menos, y como tenemos el mismo peso, seguro que no nos separaremos demasiado el uno del otro. Pero nunca se sabe. En caso de que nos perdamos, ¿cómo nos encontraremos? Desde aquí, no se ve Curó. Pero tú has advertido, cuando estabas en Royal, que a la derecha de Curó, aproximadamente a 20 kilómetros, hay unas rocas blancas que se distinguen bien cuando les da el sol. Sí, son las únicas rocas de toda la costa, a derecha e izquierda hasta el infinito. Hay arenas movedizas. Esas rocas son blancas a causa de la mierda de los pájaros. Las hay a millares y como jamás va un hombre allí, es un refugio para rehacerse antes de internarse en la selva. Nos zamparemos huevos y los cocos que llevemos. No encenderemos fuego. El primero que llegue esperará al otro. ¿Cuántos días? 5. Es imposible que en menos de 5 días el otro no acuda a la cita. Las dos balsas están hechas. Hemos forrado los sacos para que sean más resistentes. Le he pedido 10 días a Sylvain para poder entrenarme el mayor número de horas posibles en cabalgar un saco. Él hace lo mismo. Cada vez nos damos cuenta de que cuando los sacos están a punto de volcar, se requieren esfuerzos suplementarios para mantenerse encima. Cada vez que se pueda, será preciso acostarse encima. Hay que tener cuidado de no dormirse, pues puede perderse el saco al caer uno al agua y no poderlo recobrar. Chang me ha confeccionado un saquito estanco que me colgaré del cuello, con cigarrillos y un encendedor de yesca. Rayamos 10 cocos cada uno, para llevárnoslos. Su pulpa nos permitirá soportar el hambre y también saciar la sed. Al parecer, Santori tiene una especie de bota de piel para guardar vino, pero no la utiliza. Chang, que a veces va a casa del guardián, tratará de chorizársela. Es para el domingo a las 10 de la noche. La marea, debido al plenilunio, debe de ser de 8 metros. Lisette tendrá, pues, toda su fuerza. Chang dará a él solo de comer a los cerdos el domingo por la mañana. Yo voy a dormir todo el día del sábado y todo el domingo. Partida a las 10 de la noche. El flujo habrá comenzado ya a las 2. Es imposible que mis dos sacos se desaten el uno del otro. Están atados con cuerdas de cáñamo trenzado, con alambre de latón y cosidos entre sí con un grueso hilo de vela. Hemos encontrado unos sacos mayores y la abertura de cada uno encaja en la del otro. Los cocos no podrán escaparse de ningún modo. Sylvain no para de hacer gimnasia y yo me hago dar masaje en los muslos por las pequeñas olas que dejo romper contra ellos durante largas horas. Estos golpes repetidos del agua en mis muslos y las tracciones que me veo obligado a hacer ante cada ola para resistirla me han dejado unas piernas y unos muslos de hierro. En un pozo fuera de uso de la isla hay una cadena de casi 3 metros. La he trenzado a las cuerdas que atan mis sacos. Tengo un perno que pasa a través de los eslabones. En caso de que no pudiera resistir más, me ataría a los sacos con la cadena. Tal vez, así, pudiera dormir sin correr el riesgo de caer al agua y perder mi balsa. Si los sacos vuelcan, el agua me despertará y los volveré a colocar. Bueno, Papillón, ya solo faltan 3 días. Sentados en el banco de Dreyfus, contemplamos a Lisette. Sí, solo 3 días, Sylvain. Yo creo que lo conseguiremos. ¿Y tú? Es verdad, Papillón. El martes por la noche o el miércoles por la mañana estaremos en la selva. Y entonces, que nos echen un galgo. Chang nos rayará los 10 cocos de cada uno. Además de los cuchillos, llevamos 2 machetes robados en la reserva de útiles. El campamento de Inini se halla al este de Curó. Solo caminando por la mañana, cara al sol, estaremos seguros de seguir la dirección conveniente. El lunes por la mañana, Santolgi volver Majaleta, dice Chang. Yo no decir que tú y Papillón desaparecidos antes del lunes a las 3 de la tarde, cuando Guardián terminado siesta. ¿Y por qué no llegas corriendo y dices que se nos ha llevado una ola mientras estábamos pescando? No, yo no complicaciones. Yo decir, jefe, Papillón y Stephen no venidos a trabajar hoy. Yo he dado de comer solo a los cerdos. Ni más ni menos. La fuga de la isla del diablo. Domingo, 7 de la tarde. Acabo de despertarme. Voluntariamente. Duermo desde el sábado por la mañana. La luna no sale hasta las 9, así que afuera es negra noche. Pocas estrellas en el cielo. Gruesas nubes cargadas de lluvia pasan deprisa por encima de nuestras cabezas. Acabamos de salir del barracón. Como a menudo vamos a pescar clandestinamente de noche, incluso a pasearnos por la isla, todos los demás presidiarios encuentran la cosa muy natural. Un muchachito entra con su amante, un árabe fornido. Seguramente vienen de hacer el amor en cualquier rincón.
Al verlos levantar la tabla para entrar en la sala, pienso que, para el mayor, poder besar a su amigo 2 o 3 veces al día es el colmo de la felicidad. Poder satisfacer hasta la saciedad sus necesidades eróticas transforma para él el presidio en un paraíso. En cuanto al chico, ni más ni menos. Puede tener de 23 a 25 años. Su cuerpo no es ya el de un efebo. Se ve obligado a vivir en la sombra para conservar su piel blanca lechosa y empieza a no ser ya un Adonis. Pero en presidio hay más amantes de los que puede soñarse tener estando en libertad. Además de su amante de corazón, o sea, el chivo, hace clientes a 25 francos la sesión, exactamente como una prostituta del Boulevard Rochechouart en Montmartre. Además del placer que le proporcionan sus clientes, obtiene suficiente dinero para vivir él y su hombre con comodidad. Estos, los clientes, se revuelcan voluntariamente en el vicio y, desde el día que ponen los pies en el presidio, no tienen otro ideal que el sexo. El fiscal que los hizo condenar ha fracasado en su intención de castigarlos, haciéndoles ir por el camino de la podredumbre, porque en esa podredumbre han encontrado precisamente la felicidad. Ajustado el tablón tras el homosexual, nos quedamos solos Chang, Sylvain y yo. ¡En marcha! Rápidamente llegamos a la parte norte de la isla. Al sacar las balsas de la gruta nos hemos quedado empapados los tres. El viento sopla con los aullidos característicos del viento de mar desencadenado. Sylvain y Chang me ayudan a empujar mi balsa a lo alto de la peña. En el último momento decido atarme la muñeca izquierda a la cuerda del saco. De repente, tengo miedo de perder mi saco y de ser arrastrado sin él. Sylvain sube la roca de enfrente, ayudado por Chang. La luna está ya muy alta y se ve muy bien. Me he enrollado una toalla alrededor de la cabeza. Debemos esperar 6 horas, más de 30 minutos. Chang ha regresado junto a mí, me rodea el cuello y luego me abraza. Acostado sobre la roca y agazapado en una hendidura de la piedra, me agarra las piernas para ayudarme a soportar el choque de Lisette cuando ésta rompa. ¡Solo queda una!, grita Sylvain. ¡Y la otra es la buena! Está ante su balsa para cubrirla con su cuerpo y protegerla de la manga de agua que, a no tardar, pasará sobre él. Yo mantengo la misma posición, pero afianzado además por las manos de Chang, quien, en su nerviosismo, me clava las uñas en los tobillos. Llega Lisette, que viene a buscarnos. Llega derecha como la aguja de una iglesia. Con su ensordecedor fragor de costumbre, rompe contra nuestras 2 rocas y va a dar contra el acantilado. Me he lanzado una fracción de segundo antes que mi compañero, quien cae también enseguida, y Lisette absorbe las 2 balsas, juntas la una a la otra, hacia el mar abierto, con una velocidad vertiginosa. En menos de 5 minutos nos hallamos a más de 300 metros de la costa. Sylvain aún no ha montado sobre su balsa. Yo ya estaba encima de la mía al cabo de 2 minutos. Con un trozo de paño blanco en la mano, encaramado al banco de Dreyfus, a donde ha debido subir rápidamente, Chang nos envía su último adiós. Hace ya más de 5 minutos que hemos salido del sitio peligroso donde las olas se forman para embestir la isla del diablo. Las que nos empujan son mucho más largas, casi sin espuma, y tan regulares que partimos a la deriva, formando cuerpo con ellas, sin sacudidas y sin que la balsa amenace volcarse. Ascendemos y descendemos estas profundas y elevadas ondas, llevados suavemente hacia el mar abierto, pues la marea baja. Al remontar la cresta de una de esas olas puedo, una vez más, volviendo del todo la cabeza, vislumbrar el trapo blanco de Chang. Sylvain no estaba muy lejos de mí, a unos 50 metros hacia el mar abierto. En muchas ocasiones levanta un brazo y lo sacude en señal de alegría y de triunfo. La noche no ha sido dura y hemos advertido poderosamente el cambio de atracción del mar. La marea con la que partimos nos empujó a mar abierto, y ésta, ahora, nos empuja hacia tierra grande. El sol se levanta en el horizonte, así que son las 6. Nos hallamos demasiado bajos en el agua para ver la costa. Pero me doy cuenta de que estamos muy lejos de las islas, pues apenas se las distingue, aunque el sol las ilumina en su altura, sin poder adivinar que son 3. Veo una masa, eso es todo. Al no poder distinguirlas con detalle, pienso que están a 30 kilómetros por lo menos. Sonrío por el triunfo, por el éxito de esta fuga. ¿Y si me sentara en mi balsa? El viento, de este modo, me empujaría al golpearme en la espalda. Ya estoy sentado. Suelto la cadena y doy una vuelta alrededor de mi cintura. El perno, bien engrasado, permite apretar fácilmente la tuerca. Levanto las manos en alto para que el viento las seque. Voy a fumar un cigarrillo. Ya está. Larga, profundamente,
Aspiro las primeras bocanadas y expulso el humo con suavidad. Ya no tengo miedo, pues es inútil describiros los dolores de barriga que he pasado después, antes y durante los primeros momentos de la acción. No tengo miedo, hasta el punto de que, terminado el cigarrillo, decido comerme algunos bocados de pulpa de coco. Me trago un gran puñado y luego fumo otro cigarrillo. Sylvain está bastante lejos de mí. De vez en vez, cuando nos encontramos en un mismo momento en la cresta de una ola, podemos vernos furtivamente. El sol incide con fuerza diabólica sobre mi cráneo, que empieza a hervir. Mojo mi toalla y me la enrollo a la cabeza. Me he quitado la marinera de lana, pues, a pesar del viento, me sofocaba. Maldita sea. Mi balsa ha volcado y he estado a punto de ahogarme. Me he bebido 2 buenos tragos de agua de mar. Pese a mis esfuerzos, no conseguía enderezar los sacos y subirme encima de ellos. La culpa la tiene la cadena. Mis movimientos no son lo bastante libres con ella. Al final, haciéndola deslizarse por un lado, he podido nadar en línea recta junto a los sacos y respirar profundamente. Empiezo a tratar de liberarme por completo de la cadena y mis dedos intentan inútilmente desenroscar la tuerca. Estoy rabioso y, quizá, demasiado crispado, y no tengo bastante fuerza en los dedos para soltarla. Por fin ya está. Acabo de pasar un mal rato. Estaba literalmente enloquecido al creer que no me sería posible librarme de la cadena. No me tomo la molestia de enderezar la balsa. Agotado, no me siento con fuerzas para hacerlo. Me hizo sobre ella. Que la parte de abajo se haya convertido en la de arriba, ¿qué importa? Nunca más me ataré, ni con la cadena ni con nada. Al partir, ya me di cuenta de la estupidez que cometí atándome por la muñeca. Semejante experiencia hubiera debido bastarme. El sol inexorablemente me quema los brazos y las piernas. La cara me arde. Si me la mojo, es peor, pues el agua se evapora inmediatamente y me quema más aún. El viento ha amainado mucho, y aunque el viaje resulta más cómodo, pues las olas son ahora menos altas, avanzo con menos rapidez. Así pues, más vale mucho viento y mala mar que calma. Siento calambres tan fuertes en la pierna derecha que grito como si alguien pudiera oírme. Con el dedo hago cruces donde tengo el calambre, recordando que mi abuela me decía que eso los quita. El remedio de comadre, sin embargo, fracasa. El sol ha descendido mucho al oeste. Aproximadamente son las 4 de la tarde y es la 4ª marea desde la partida. Esta marea, ascendente, parece empujarme con mayor fuerza que la otra hacia la costa. Ahora veo sin interrupción a Sylvain, y él también me ve muy bien. Desaparece muy raras veces, pues las olas son poco profundas. Se ha quitado la camisa y está con el torso desnudo. Sylvain me hace señales. Está a más de 300 metros delante de mí, pero hacia el mar abierto. A la vista de la ligera espuma que hay alrededor de él, diríase que está frenando la balsa para que pueda aproximarme a la suya. Me acuesto sobre mis sacos y, hundiendo los brazos en el agua, remo yo también. Si él frena y yo impulso, tal vez acortemos la distancia que nos separa. He elegido bien a mi compañero en esta evasión. Sabe estar a la altura que el momento requiere, 100%. He dejado de remar con las manos. Me siento fatigado. Debo ahorrar mis fuerzas. Comeré y, después, trataré de enderezar la balsa. La bolsa de la comida está debajo, así como la botella de cuero con agua dulce. Tengo sed y hambre. Mis labios están ya agrietados y me arden. La mejor manera de volver los sacos es colgarme de ellos, de cara a la ola, y luego empujar con los pies en el momento en que asciendan a lo alto de la ola. Tras 5 tentativas fallidas, consigo enderezar la balsa de un solo golpe. Estoy extenuado por los esfuerzos que acabo de hacer, y me cuesta, Dios y ayuda, enderezarme sobre los sacos. El sol está en el horizonte y, dentro de poco, desaparecerá. Son, pues, cerca de las 6. Esperemos que la noche no sea demasiado agitada, pues comprendo que son las prolongadas inmersiones lo que me quita las fuerzas. Bebo un buen trago de agua de la bota de cuero de Santorí, después de haber comido 2 puñados de pulpa de coco. Satisfecho, con las manos secas por el viento, extraigo un cigarrillo y lo fumo con deleite. Antes de que caiga la noche, Sylvain ha agitado su toalla y yo la mía, en señal de buenas noches. Continúa estando igual de lejos de mí. Estoy sentado con las piernas extendidas. Acabo de retorcer todo lo posible mi marinera de lana y me la pongo. Estas marineras, incluso mojadas, conservan el calor, y tan pronto como ha desaparecido el sol, he sentido frío. El viento refresca. Solo las nubes al oeste están bañadas de luz rosada en el horizonte. Todo el resto está ahora en la penumbra, que se acentúa minuto a minuto. Al este, de donde viene el viento, no hay nubes. Así pues, no hay peligro de lluvia, por el momento.
No pienso absolutamente en nada, como no sea en mantenerme bien, en no mojarme inútilmente y en preguntarme si sería inteligente, en caso de que la fatiga me venciera, atarme a los sacos, o si resultaría demasiado peligroso después de la experiencia que he tenido con la cadena. Luego me doy cuenta de que me he visto entorpecido en mis movimientos porque la cadena era demasiado corta, pues un extremo estaba inútilmente desaprovechado, entrelazado a las cuerdas y a los alambres del saco. Este extremo es fácil de recuperar, entonces tendría más facilidad de maniobra. Arreglo la cadena y me la ato de nuevo a la cintura. La tuerca, llena de grasa, funciona sin dificultad. No hay que enroscarla demasiado, como la primera vez. Así me siento más tranquilo, pues tengo un miedo cerval de dormirme y perder el saco. Sí, el viento arrecia y, con él, las olas. El tobogán funciona a las mil maravillas, con diferencias de nivel cada vez más acentuadas. Es noche cerrada. El cielo está constelado de millones de estrellas, y la cruz del sur brilla más que todas las demás. No veo a mi compañero. Esta noche que comienza es muy importante, pues si la suerte quiere que el viento sople toda la noche con la misma fuerza, adelantaré camino hasta mañana por la mañana. Cuanto más avanza la noche, más fuerte sopla el viento. La luna sale lentamente del mar y presenta un color rojo oscuro. Cuando, liberada, surge al fin enorme, toda entera, distingo con claridad sus manchas negras, que le dan el aspecto de un rostro. Son, pues, más de las 10. La noche se va haciendo cada vez más clara. A medida que se eleva la luna, la claridad se vuelve muy intensa. Las olas están plateadas en la superficie, y su extraña reverberación me quema los ojos. No es posible dejar de mirar estos reflejos plateados y, en verdad, hieren y achicharran mis ojos ya irritados por el sol y el agua salada. Prefiero decirme que exagero. No tengo la voluntad de resistir y me fumo 3 cigarrillos seguidos. Nada normal respecto a la balsa que, en un mar fuertemente embravecido, sube y baja sin problemas. No puedo dejar mucho tiempo las piernas alargadas sobre el saco, pues la posición de sentado me produce enseguida calambres muy dolorosos. Estoy, por supuesto, constantemente calado hasta los huesos. Tengo el pecho casi seco, porque el viento me ha secado la marinera, sin que ninguna ola me moje, luego más arriba de la cintura. Los ojos me escuecen cada vez más. Los cierro. De vez en cuando me duermo. No debes dormirte. Es fácil de decir, pero no puedo más. Así pues, mierda. Lucho contra esos sopores, y cada vez que recobro el sentido de la realidad, siento un dolor agudo en el cerebro. Saco mi encendedor de yesca. De vez en cuando me produzco una quemadura colocando su mecha encendida sobre el antebrazo o el cuello. Soy presa de una horrible angustia que trato de apartar con toda mi fuerza de voluntad. Me dormiré y, al caer al agua, me despertará el frío. He hecho bien atándome a la cadena. No puedo perder estos 2 sacos porque son mi vida. Será cosa del diablo si resbalando de la balsa no me despierto. Desde hace unos minutos vuelvo a estar empapado. Una ola rebelde, que sin duda no quería el camino regular de las demás, ha venido a chocar contra mí por el lado derecho. No solo me ha mojado ella, sino que, habiéndome colocado de través, otras 2 olas normales me han cubierto literalmente de la cabeza a los pies. La segunda noche está muy avanzada. ¿Qué hora puede ser? Por la posición de la luna, que comienza a descender hacia el oeste, deben de ser cerca de las 2 o las 3 de la madrugada. Hace 5 mareas o 30 horas que estamos en el agua. Haber quedado calado hasta los huesos me sirve de algo. El frío me ha despertado por completo. Tiemblo, pero conservo sin esfuerzo los ojos abiertos. Tengo las piernas anquilosadas y decido colocarlas debajo de las nalgas. Alzando las manos, cada una a su vez, consigo sentarme encima de las piernas. Tengo los dedos de los pies helados. ¿Acaso se calienten bajo mi peso? Sentado a la usanza árabe, permanezco así largo rato. Haber cambiado de postura me hace bien. Trato de ver a Sylvain, pues la luna ilumina muy frecuentemente el mar, solo que ya ha descendido, y como la tengo de cara me impide distinguir bien. No veo nada. Sylvain no tenía nada con que atarse a los sacos. ¿Quién sabe si aún está encima de ellos? Busco desesperadamente, pero es inútil. El viento es fuerte, pero regular. No cambia de manera brusca, y eso es muy importante. Estoy acostumbrado a su ritmo, y mi cuerpo forma literalmente un todo con mis sacos. A fuerza de escrutar a mi alrededor, tengo una sola idea fija en la cabeza: distinguir a mi compañero. Seco mis dedos al viento y, luego, silbo con todas mis fuerzas con los dedos en la boca. Escucho.
Nadie responde. ¿Sabe Sylvain silbar con los dedos? No lo sé. Hubiera debido preguntárselo antes de partir. Hasta hubiéramos podido fabricar fácilmente 2 silbatos. Me recrimino por no haber pensado en eso. Luego me coloco las manos delante de la boca y grito. Tan solo el ruido del viento me responde y el rumor de las olas. Entonces, no pudiendo aguardar más, me levanto y, derecho sobre mis sacos, levantando la cadena con la mano izquierda, me mantengo en equilibrio el tiempo que 5 horas tardan en montarme en su cresta. Cuando llego a lo alto, estoy completamente en pie y, para el descenso y el ascenso, me agacho. Nada a la derecha, nada a la izquierda, nada adelante. ¿Estará detrás de mí? No me atrevo a ponerme en pie y mirar atrás. Lo único que creo haber distinguido sin sombra de duda es, a mi izquierda, una línea negra que resalta en esta claridad lunar. Seguro que es la selva. Cuando se haga de día, veré los árboles, y eso me hace bien. Cuando sea de día verás la selva, papi. Oh, que el buen Dios haga que veas también a tu amigo. He estirado las piernas, tras haberme frotado los dedos de los pies. Luego decido secarme las manos y fumar un cigarrillo. Fumo 2. ¿Qué hora puede ser? La luna está muy baja. Ya no me acuerdo de cuánto tiempo, antes de la salida del sol, desapareció la luna la noche pasada. Trato de recordarlo cerrando los ojos y evocando las imágenes de la primera noche. En vano. Ah, sí. De pronto veo con claridad levantarse el sol por el este y, al mismo tiempo, una punta de luna sobre la línea del horizonte al oeste. Así pues, deben de ser casi las 5. La luna es bastante lenta para precipitarse al mar. La cruz de sur ha desaparecido desde hace rato y también la Osa mayor y menor. Tan solo la estrella polar brilla más que todas las otras. Desde que la cruz del sur se ha retirado, la polar es la reina del cielo. El viento parece arreciar, al menos es más espeso, como si dijéramos que durante la noche. Por ello, las olas son más fuertes y más profundas, y en sus crestas los borregos blancos son más numerosos que al comienzo de la noche. Hace ya 30 horas que estoy en el mar. Es preciso reconocer que, por el momento, la cosa marcha mejor que peor y que la jornada más dura será la que va a comenzar. Ayer, al estar expuesto al sol desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, me cocí y recocí fuertemente. Hoy, cuando el sol me dé de nuevo encima, no será nada agradable. Mis labios están ya agrietados y, sin embargo, aún estoy en la frescura de la noche. Me escuecen mucho, como también los ojos, los antebrazos y las manos igual. Si puedo, no dejaré los brazos al descubierto. Falta saber si podré soportar la marinera. Lo que me escuece también terriblemente es la entrepierna y el ano. Eso no es debido al sol, sino al agua salada y el frotamiento con los sacos. De todas formas, muchacho, quemado o no quemado, la cuestión es que te fugas, y estar donde estás bien vale soportar muchas cosas y más aún. Las perspectivas de llegar vivo a Tierra Grande son positivas en un 80%, y eso ya es algo, ¿sí o no? Incluso si llego literalmente escaldado y con medio cuerpo en carne viva, no es un precio caro por semejante viaje y semejante resultado. ¿No has visto un solo tiburón? ¿Están todos de vacaciones? No negarás que tu suerte es bien rara. Esta vez, ya verás, es la buena. De todas tus fugas, demasiado bien cronometradas, demasiado bien preparadas, al final, la del éxito será la más idiota. 2 sacos de cocos y luego a donde te empujen el viento y el mar, a Tierra Grande. Confiesa que no hace falta salir de St. Creed para saber que todo lo que flota es rechazado hacia la costa. Si el viento y el oleaje se mantienen durante el día con la misma fuerza que esta noche, seguro que por la tarde tocamos tierra. El monstruo de los trópicos surge detrás de mí. Tiene el aspecto de estar decidido a asar el mundo, hoy, pues pone en juego todos sus fuegos. Aparta la claridad lunar del golpe y ni siquiera espera haber salido del todo de su cama para imponerse como amo y señor indiscutido de los trópicos. Ya el viento, en poquísimo tiempo, se ha hecho casi tibio. Dentro de 1 hora hará calor. Una primera sensación de bienestar se desprende de todo mi cuerpo. Estos primeros rayos apenas me han rozado, cuando un calor dulce recorre mi ser desde la cintura hasta la cabeza. Me quito la toalla, que me había puesto a manera de albornoz, y expongo mis mejillas a los rayos como lo haría si se tratara de un fuego de leña. Este monstruo, antes de calcinarme, primero quiere hacerme sentir como él es la vida antes de ser la muerte. Mi sangre circula fluida por mis venas, e incluso mis muslos mojados sienten la circulación de esta sangre vivificada. Veo la selva muy nítidamente, la cima de los árboles, por supuesto,
Tengo la impresión de que no está lejos. Esperaré a que el sol ascienda un poco más para ponerme de pie sobre mis sacos y ver si puedo divisar a Sylvain. En menos de una hora, el sol está ya alto. Sí, hará calor, maldita sea. Mi ojo izquierdo está medio cerrado y pegado. Tomo agua en el hueco de la mano y me lo froto. Pica. Me quito la marinera. Me quedaré con el torso desnudo unos instantes antes de que el sol apriete demasiado. Una ola más fuerte que las otras me agarra por debajo y me levanta muy alto. En el momento en que se hincha, antes de volver a descender, veo a mi compañero medio segundo. Está sentado, con el torso desnudo, en su balsa. No me ha visto. Está a menos de 200 metros de mí, ligeramente adelante, a la izquierda. El viento continúa siendo fuerte, así que decido, para aproximarme a Sylvain, puesto que está delante de mí, casi en la misma línea, pasarme la marinera solo por los brazos y mantenerlos en alto, sujetando el bajo con la boca. Esta especie de vela seguramente me empujará más deprisa que él. Durante casi media hora mantengo la vela, pero la marinera me hace daño en los dientes, y las fuerzas que hay que emplear para resistir el viento me extenúan demasiado. Cuando abandono mi idea, tengo, empero, la sensación de haber avanzado más rápidamente que dejándome llevar por las olas. ¡Hurra! Acabo de ver al grande. Está a menos de 100 metros, pero ¿qué hace? No parece inquietarse por saber dónde estoy. Cuando otra ola me levanta lo bastante, lo veo 1, 2, 3 veces. He notado con claridad que tenía puesta la mano derecha ante los ojos, o sea, que escruta el mar. «Mira atrás, estúpido». Ha debido mirar, seguro, pero no te ha visto. Me pongo en pie y silbo. Cuando asciendo desde el fondo de la ola, veo a Sylvain enfrente, de cara a mí. Levanta la marinera al aire. Nos hemos dicho buenos días lo menos 20 veces antes de volvernos a sentar. Cada vez que estamos en la cúspide de una ola nos saludamos y, por suerte, él asciende al mismo tiempo que yo. En las 2 últimas olas, tiendo el brazo hacia la selva, que ya se puede distinguir con detalle. Estamos a menos de 10 kilómetros de ella. Acabo de perder el equilibrio y he caído sentado en mi balsa. De haber visto a mi compañero y la selva tan cerca, un gozo inmenso se apodera de mí, una emoción tal que lloro como un crío. En las lágrimas que me limpian los ojos purulentos, veo 1000 cristalitos de todos los colores y, estúpidamente, pienso que parecen vidrieras de una iglesia. Dios está contigo, papi. En medio de los elementos monstruosos de la naturaleza, el viento, la inmensidad del mar, la profundidad de las olas, el imponente techo verde de la selva, se siente uno infinitamente pequeño comparado con todo cuanto le rodea y, tal vez sin proponérselo, se encuentra a Dios, se le toca con el dedo. De la misma manera que lo palpé por la noche, en los millares de horas que he pasado en los lúgubres calabozos donde fui enterrado en vida, sin un rayo de luz, lo toco hoy en este sol que se levanta para devorar lo que no es bastante fuerte para resistirlo. Toco de veras a Dios, lo siento a mi alrededor, en mí. Incluso me susurran en el oído. Sufres y sufrirás más aún, pero esta vez he decidido estar contigo. Serás libre y vencerás, te lo prometo. No haber tenido jamás instrucción religiosa, no saber el ABC de la religión cristiana, ser ignorante hasta el punto de ignorar quién es el padre de Jesús, y si su madre era de veras la Virgen María, y su padre, un carpintero o un camellero, toda esa ignorancia no impide encontrar a Dios cuando se le busca de verdad, y se le llega a identificar con el viento, el mar, el sol, la selva, las estrellas, hasta con los peces que ha debido de sembrar profusamente para que el hombre se alimente. El sol ha ascendido con rapidez. Deben de ser casi las 10 de la mañana. Estoy completamente seco de la cintura a la cabeza. He empapado mi toalla y me la he colocado a manera de albornoz en la cabeza. Acabo de ponerme la marinera, pues los hombros, la espalda y los brazos me queman atrozmente. Incluso las piernas, que, sin embargo, muy a menudo son bañadas por el agua, están rojas como cangrejos. Como la costa está más cerca, la atracción es más fuerte y las olas se dirigen casi perpendicularmente hacia ella. Veo los detalles de la selva, lo que me hace suponer que solo esta mañana, en 4 o 5 horas, nos hemos aproximado sobremanera. Gracias a mi primera fuga, sé apreciar las distancias. Cuando se ven las cosas con detalle, se está a menos de 5 kilómetros y yo veo las diferencias de grosor entre los troncos de árboles. Incluso desde la cresta de una ola más alta, distingo con mucha nitidez un gran mastodonte echado de través, bañando su follaje en el mar. ¡Toma! ¡Delfines y pájaros! Con tal de que los delfines no se diviertan empujando mi balsa,
He oído contar que tienen la costumbre de empujar hacia la costa todo lo que flota o a los hombres y que, por supuesto, los ahogan con sus golpes de hocico, aunque con la mejor intención, que es la de ayudarlos. No, van y vienen, 3 o 4 hasta han venido a husmear a ver de qué se trata, pero se marchan sin tan siquiera rozar mi bolsa. Uf. A mediodía el sol está vertical sobre mi cabeza. Sin duda alguna, tiene la intención de cocerme a fuego lento, el maldito. Mis ojos supuran sin parar, y la piel de mis labios y de mi nariz se ha agrietado. Las olas son más cortas y se precipitan rabiosamente con un ruido ensordecedor hacia la costa. Veo casi de continuo a Sylvain. No desaparece casi nunca, pues las olas no son ya lo bastante profundas. De vez en cuando se vuelve y levanta el brazo. Continúa con el torso desnudo y la toalla en la cabeza. Las olas nos arrastran hacia la costa. Hay una especie de barra donde vienen a chocar con un ruido espantoso y, luego, franqueada la barra llena de espuma, cargan al ataque de la selva. Estamos ya a menos de 1 kilómetro de la costa y distingo los pájaros blancos y rosados con sus penachos aristocráticos que se pasean picoteando en las arenas movedizas. Los hay a millares. Casi ninguno de ellos se echa a volar a más de 2 metros de altura. Estos vuelecitos breves los hacen para evitar ser mojados por la espuma. Todo está lleno de espuma y el mar es de un amarillo de barro como de vómitos. Estamos tan cerca que distingo en el tronco de los árboles la línea sucia que deja el agua en su altura máxima. El ruido de los remolinos no consigue apagar los gritos agudos de esos millares de zancudas de todos los colores. ¡Pam, pam! Luego 200 o 300 metros más. ¡Pluf! He tocado fondo. Estoy varado en la arena movediza. No hay bastante agua para llevarme. Según el sol, son las 2 de la tarde. Esto significa que hace 40 horas que partí. Fue anteayer a las 10 de la noche, tras 2 horas de marea baja. Así pues, es la 7ª marea, y es normal que haya varado. Es la marea baja. Empezará a subir hacia las 3. Por la noche estaré en la selva. Conservemos la cadena para no ser arrancado de los sacos, pues el momento más peligroso será aquel en que las olas empiecen a pasar sobre mí sin arrastrarme, no obstante, por falta de calado. No voy a flotar, por lo menos, hasta 2 o 3 horas después de la subida de la marea. Sylvain está a mi derecha, delante, a más de 100 metros. Me mira y hace gestos. Pienso que quiere gritar algo, pero su garganta no parece que pueda emitir ningún sonido, pues yo debería oírle. Como han desaparecido los remolinos, nos encontramos en la arena movediza, sin otro ruido que nos moleste que los gritos de las zancudas. Yo estoy más o menos a 500 metros de la selva y Sylvain a 100 o 150 metros de mí más arriba. Pero, ¿qué hace ese grandísimo imbécil? Está de pie y ha dejado su balsa. ¿Se ha vuelto majareta? No debe caminar, pues a cada paso que dé se hundirá un poco más y tal vez no pueda regresar a la balsa. Quiero silbar, pero no puedo. Me queda un poco de agua. Vacío la bota y luego trato de gritar para detenerlo. No puedo emitir un solo sonido. De la arena movediza salen burbujas de gases, o sea que la costa no es más que una ligera costra bajo la cual hay fango, y el tipo que se deja atrapar en él está listo. Sylvain se vuelve hacia mí. Me mira y me hace señas que no comprendo. Yo le hago ademanes exagerados con los que quiero decir «No, no te muevas de tu balsa. No llegarás nunca hasta la selva». Como está detrás de sus sacos de cocos, no me doy cuenta de si se encuentra lejos o cerca de su balsa. Primero, pienso que debe de estar muy cerca y que en caso de que se hundiera, podría agarrarse a ella. De repente, comprendo que se ha apartado bastante y que se ha hundido en las arenas sin poder librarse y regresar a la balsa. Me llega un grito. Entonces, metiendo boca abajo en mis sacos y con las manos en las arenas movedizas, empujo con todas mis fuerzas. Mis sacos avanzan por debajo de mí y consigo deslizarme más de 20 metros. Entonces, torciendo a la izquierda, me pongo en pie y veo, sin ser estorbado ya por sus sacos, a mi compañero, a mi hermano, enterrado hasta el vientre. Está a más de 10 metros de su balsa. El terror me devuelve la voz y grito «¡Sylvain! ¡Sylvain, no te muevas! ¡Acuéstate en la arena! Si puedes, libérate de las piernas». El viento ha llevado mis palabras hasta él. Sacude la cabeza de arriba abajo para decirme que sí. Vuelvo a colocarme boca abajo y arranco la arena, haciendo deslizar mi saco. La rabia me da fuerzas sobrehumanas y, con bastante rapidez, avanzo hacia Sylvain más de 30 metros. Seguro que he invertido más de 1 hora en hacerlos, pero estoy muy cerca de él, quizá a 50 o 60 metros. Le distingo mal. Sentado, con las manos, los brazos y el rostro llenos de barro, trato de secarme el ojo izquierdo, en el que ha entrado fango salado que me lo quema y me impide ver no solo con él, sino también con el otro ojo, el derecho, que,
Para acabarlo de arreglar, se pone a lagrimear. Al final, veo a Sylvain. No está acostado, sino de pie, y solo su torso emerge de las arenas movedizas. La primera ola acaba de pasar. Ha saltado por encima de mí, literalmente, sin despegarme del suelo, y ha ido a extinguirse más lejos, cubriendo las arenas con su espuma. Ha pasado también sobre Sylvain, quien continúa con el busto fuera. Entonces pienso: a medida que lleguen las olas, más mojada estará la arena. Es preciso que llegue hasta él, cueste lo que cueste. Una energía de animal que va a perder su cría se apodera de mí, y como una madre que quiere sacar a su pequeño de un peligro inminente, manoteo en esa arena para avanzar hasta Sylvain. Me mira sin decir palabra, sin hacer un gesto, con sus ojos grandes abiertos hacia los míos que lo devoran literalmente. Mis ojos, fijos en él, solo se ocupan de no abandonar su mirada y se desinteresan por completo de ver dónde hundo las manos. Me arrastro un poco, pero a causa de otras 2 olas que han pasado sobre mí, cubriéndome por completo, la arena se ha vuelto menos consistente y avanzo mucho menos deprisa que hace una hora. La siguiente ola casi me ha asfixiado y me ha apartado de la balsa. Me siento para ver mejor. A Sylvain la arena le llega hasta las axilas. Estoy a menos de 40 metros de él. Me mira intensamente. Veo que sabe que va a morir, hundido allí, como un pobre infeliz, a 300 metros de la tierra prometida. Vuelvo a tenderme y continúo escarbando esta arena, que ahora es casi líquida. Mis ojos y los suyos están fijos los unos en los otros. Me hace una señal para decir que no me esfuerce más. De todas formas, continúo, y estoy a menos de 30 metros de él cuando llega una gran ola que me cubre con su masa de agua y casi me arranca de mis sacos que, sueltos, avanzan 5 o 6 metros. Cuando la ola ha pasado, miro. Sylvain ha desaparecido. La arena, cubierta por una ligera capa de agua espumante, está completamente lisa. Ni siquiera la mano de mi pobre amigo aparece para darme un último adiós. Mi reacción es horriblemente bestial, desagradable, y el instinto de conservación se sobrepone a todo sentimiento. Tú estás vivo, tú estás solo, y cuando estés en la selva sin tu amigo no te será fácil salir con bien de la evasión. Una ola que rompe sobre mi espalda, pues me he sentado, me llama al orden. Me ha doblado, y el golpe ha sido tan fuerte que, a causa de él, se me corta la respiración durante varios segundos. La balsa ha vuelto a deslizarse algunos metros, y solo entonces, al ver cómo la ola va a morir cerca de los árboles, lloro a Sylvain. Estábamos tan cerca. Si no te hubieras movido, a menos de 300 metros de los árboles, ¿por qué? Pero, dime, ¿por qué has cometido esta estupidez? ¿Cómo pudiste suponer que esta costra seca era lo bastante fuerte como para permitirte alcanzar a pie la costa? ¿El sol? ¿La reverberación? ¿Qué sé yo? ¿No podías resistir ya a este infierno? Dime, ¿por qué un hombre como tú no ha podido soportar achicharrarse unas olas más? Las olas se suceden sin cesar con un ruido de trueno. Llegan cada vez menos espaciadas, unas tras otras, y cada vez mayores. En cada ocasión, me veo cubierto enteramente por ellas y me deslizo algunos metros, siempre en contacto con la arena. Hacia las 5, las olas, de súbito, se transforman en un fuerte oleaje. Me despego del suelo y floto. Al tener fondo debajo de ellas, las olas ya casi no hacen ruido. El tronar de las primeras olas ha cesado. El saco de Sylvain ha entrado ya en la selva. Yo no llego con demasiada brutalidad. Soy depositado a 20 metros apenas de la selva virgen. Cuando la ola se retira, estoy parado de nuevo en la arena, decidido a no moverme de mi saco hasta que tenga una rama o un bejuco entre las manos. Casi 20 metros. He empleado más de una hora en conseguir tener bastante profundidad para ser levantado de nuevo y llevado a la selva. La ola que me ha empujado con un rugido me ha proyectado literalmente sobre los árboles. Suelto el perno y me libero de la cadena. No la tiro. Tal vez la necesite.